Bueno, voy a pasar a tratar algunos asuntos vinculados con la Junta de Portavoces, pero y otros no, ¿vale? En primer lugar, quiero celebrar y felicitar el hecho de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite y elevado a pleno nuestro recurso, el recurso planteado por el Grupo Parlamentario Popular sobre las fórmulas de acatamiento escogidas por decenas de diputados la pasada legislatura. Se acordarán, fue en la pasada legislatura en el mes de abril, después de las elecciones de abril, luego volvió a suceder en enero, que la sesión de investidura o de constitución, perdón, de las cámaras y del Congreso de los Diputados se convirtió en un aquelarre de inconstitucionalidad protagonizado por decenas de diputados que juraron sus cargos con fórmulas ofensivas para la democracia, claramente inconstitucionales, con ataques a nuestro orden parlamentario, legislativo y de libertades. Pues muchos creían que el Tribunal Constitucional no iba a admitir a trámite ese recurso planteado por el Grupo Parlamentario y sí lo ha hecho y se ha elevado a pleno. Y, bueno, yo quiero celebrar ese hecho, que se haya elevado a pleno y que espero que a partir de ahora los magistrados del Tribunal Constitucional puedan debatir el fondo de la cuestión, que es nuestro planteamiento, que es que las fórmulas escogidas por los diputados tienen que ser plenamente constitucionales de acuerdo con las propias sentencias del Tribunal Constitucional. Es decir, no se puede jurar un cargo con una fórmula que invalida el propio juramento. Y esto, que puede parecer una cuestión puramente formal o que algunos consideran que es una cuestión puramente formal, no lo es. De aquí arranca la propia legitimidad y fortaleza de un sistema democrático, es que en que sus diputados respeten el orden democrático y juren sus cargos de acuerdo con ese orden democrático, ¿vale? De hecho, muchos de esos diputados volvieron a repetir ese aquelarre de inconstitucionalidad en esta última legislatura, la que inauguramos en el mes de enero, y de hecho pasaron ellos mismos a formar parte de la coalición ultra, como la llamamos en su día y la sigo llamando en el día de hoy, que es la que sostiene al Gobierno, ¿no? Y esto me permite una reflexión más amplia, que es que resulta que en España no es la primera vez que ocurre, desde luego, ocurre sistemáticamente, pero está en estos momentos de manera especialmente acentuada. Son los crispadores y los ultras los que se permiten la insólita licencia de decidir quiénes son o no moderados y demócratas en el panorama público nacional. Es decir, los crispadores y los ultras son los que reparten carnets de demócratas en España, ¿no? Y eso yo creo que es algo que hay que desmontar y hay que denunciar y, bueno, me parece una excelente noticia que el Tribunal Constitucional vaya a analizar el fondo de esta cuestión. Porque, como les decía, insisto que la radicalidad ocupa el centro del espacio público, de forma que se expulsa a los demócratas o se les pretende tachar de radicales. En segundo lugar, vinculado con esto, quiero informarles, la semana pasada presentamos un escrito ante la mesa de la Cámara en el que yo solicitaba que se retirasen los corchetes en torno a una expresión que yo utilicé en un debate con el vicepresidente segundo, que se retiraran las cursivas y los corchetes, porque yo reclamaba y reclamo al Congreso de los Diputados mi derecho a decir la verdad. La mesa aparentemente ha negado o rechazado ese escrito presentado en el día de hoy y, como anuncié en su día, y lo vuelvo a ratificar, pues llevaré ese escrito al Tribunal Constitucional. A partir de ahí, vinculado con el panorama político general y con estas cuestiones que estamos viviendo. El Grupo Parlamentario Popular, como saben muy bien ustedes, porque lo hemos dicho, repetido, insistido y demostrado con hechos, se proclama acérrimo defensor del sistema constitucional pactado en 1978 por fuerzas políticas muy distintas, por eso llamado la paz civil española, que es la Constitución del 78. Y nos preocupa gravemente el proceso de erosión de las instituciones democráticas por parte del Gobierno y sus socios. Ahora, en la Junta de Portavoces hemos tenido ocasión de tener un brevísimo intercambio de pareceres entre la portavoz socialista y yo misma sobre esta cuestión. Y, claro, son una sucesión de instituciones, todas las instituciones que sostienen nuestro sistema democrático, las que se están viendo erosionadas, socavadas, agredidas, bajo asedio, por parte ya sea de los socios del Gobierno, del propio partidos que forman parte del Gobierno o incluso del propio Partido Socialista.
He hablado muchas veces y largamente sobre esas instituciones, si quieren las puedo repetir: Fiscalía General del Estado, con una persona al frente que es una clara militante de izquierdas, una persona que venía directamente del Partido Socialista, del escaño socialista; la Abogacía General de Estado, con las presiones recibidas; el Centro Nacional de Inteligencia, con el señor vicepresidente segundo, al que lo colocan utilizando nada menos que una prórroga de un estado de alarma; el Centro de Investigaciones Sociológicas, Radio y Televisión Española; las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, acosadas, vilipendiadas incluso en ocasiones, y especialmente en el episodio protagonizado por el increíblemente todavía ministro Fernando Grande Marlaska. Mañana, como saben ustedes, mi grupo parlamentario va a interpelar al ministro Marlaska por el cese del coronel Pérez de los Cobos de la Guardia Civil. Esa interpelación dará pie a una moción, consecuencia de interpelación, en la que pediremos, como anunciado, la reprobación del ministro Marlaska. El ministro Marlaska tomó una decisión ilegal y cesó a un coronel de la Guardia Civil nada menos que por cumplir la ley. Cuando un coronel de la Guardia Civil cumple la ley y un ministro lo cesa de manera fulminante por cumplir la ley, el que tiene un gravísimo problema es el ministro, en este caso el señor Marlaska, y explicaciones que dar, y nosotros pedimos su reprobación. Lo haremos a partir de la interpelación que llevará la diputada Ana Vázquez mañana en el Pleno. A todas estas instituciones se suma otra, que es el pilar de nuestro sistema constitucional, que es la jefatura del Estado, ¿no? El proceso de acoso y derribo a la figura, a la corona, digamos, a la figura del rey, a la monarquía parlamentaria, empezó hace mucho tiempo, es verdad. Empezó señaladamente en el nacionalismo radical catalán, con quemas de efigies de Su Majestad el Rey, pero eso se ha ido generalizando, ¿no? Desde los partidos presuntamente republicanos, y luego diré por qué digo presuntamente republicanos, se ha intentado acosar, atacar a la figura de Su Majestad el Rey, no por una especial animadversión, creo, a la figura del rey ni a los Borbones en general, sino porque lo que se ataca es la monarquía parlamentaria, ese sistema constitucional de libertades, derechos y garantías nacido en la Constitución. Pues bien, el último episodio que hemos vivido es ayer en Navarra, donde el Partido Socialista y sus socios, decidieron quitar un retrato del rey emérito del Parlamento de Navarra, ¿no? Retiraron el retrato de lo que ellos llaman el ciudadano Borbón por, dicen, sus supuestas actividades. Supuestas actividades. O sea, la presunción de inocencia se ve que solamente vale para algunos, no para otros, ¿no? Entonces yo digo que el Partido Socialista se va sumando, unos días sí, otros no, pero de a poquito en algunos lugares, al asedio, insisto, de la corona, de esos que llamo falsos republicanos. Y digo que son falsos republicanos porque el rey, como jefe del Estado de la España democrática del 78, es una figura que encarna los tres grandes valores republicanos, lo he dicho muchas veces, que son libertad, igualdad y la fraternidad de los españoles. Es el jefe del Estado de la España constitucional, de la España de la libertad, la igualdad y la fraternidad también entre españoles. Con lo cual, el Partido Socialista, con estos gestos, lo que hace es una traición ni siquiera a la monarquía, sino a sí mismo y a sus propios valores. En tercer lugar, y vinculado con esto, como ven, esto forma parte ya de una secuencia, tenemos las insólitas declaraciones del ministro Campo sobre la situación política, ¿no? Sus declaraciones en la sesión de control de la semana pasada, cuando habló de una crisis constituyente, dijo. Bien, hasta ahora la expresión crisis constituyente la habían utilizado Podemos, desde luego, que parece ser un partido que marca la pauta ideológica de este Gobierno, y los adversarios declarados de la España constitucional, nacionalistas de distinto pelaje. Crisis constituyente, dijo. Bien, el señor Pablo Casado, como saben, va a interpelar, preguntar mañana al presidente del Gobierno por esta cuestión. También vamos a debatir una muy importante moción, consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular, a la ministra Calvo sobre la mesa de negociación celebrada el 26 de febrero pasado. Se acordarán ustedes, la mesa de negociación primera que celebraron el Gobierno con el señor Torra y delegados de Esquerra Republicana, personas que han estado imputados en el 1 de octubre, acusados, condenados y de toda índole, ¿no? Pues mañana se va a celebrar la moción consecuencia de interpelación, donde seguramente también podremos hablar de
esa presunta crisis constituyente, que no lo es una crisis ideológica y política de la izquierda española que está dispuesta absolutamente a todo con tal de seguir en el poder, incluso erosionar, socavar el modelo constitucional español. Hemos pedido y pedimos la comparecencia del ministro de Justicia para aclarar esas declaraciones. También merece un comentario hoy el informe final, que está en la prensa de hoy, pero que se leyó ayer, del fiscal Carballo contra el ex jefe de los Mossos, Josep Luis Trapero. Ese informe final, yo tengo que alabar ese informe final por dos motivos. En primer lugar, porque se ajusta a la verdad fáctica que vivimos todos. Esto no fue un delito el 1 de octubre que se cometió en la oscuridad, es un delito que se cometió a la luz pública. Los que estuvimos, yo en mi caso, en mi época como periodista, tuvimos ocasión de ver la absoluta inacción, pasividad cómplice de los Mossos de Escuadra en esa jornada dramática para nuestro sistema democrático. Lo alabo porque es como digo, un informe que se ajusta a los hechos fácticos, que dice que hubo un delito evidente de sedición, frente a la puerta abierta que dejó la señora Delgado para que sea condenado el señor Trapero simplemente por desobediencia. Y por eso lo alabo también, porque deja en evidencia el estrambote postizo que ha introducido la Fiscalía General de la señora Delgado en el texto para favorecer al señor Trapero y para evitar que entre en la cárcel. Luego, en cuarto lugar, una mención sobre el llamado caso 8M y las sentencia o el archivo de la causa, ¿no? Como siempre hemos hecho este grupo parlamentario, nosotros no apostamos por la desjudicialización de la política, sino que la justicia tiene su curso, la política tiene el suyo, y cuando la justicia toma una decisión se respeta y se acata y ya está, ¿no? Y a partir de ahí existe lo que se llama una responsabilidad política, y gravísima en el caso que esa investigación judicial trató y que hay que seguir tratando a fondo en el plano político, como están haciendo, por cierto, otros países. En Francia, en Italia, en Alemania hay comisiones de investigación planteadas sobre la responsabilidad de las autoridades públicas en la gestión de la pandemia, ¿no? Nosotros pedimos una comisión de investigación en este Parlamento, en el Congreso de los Diputados, para investigar a fondo lo ocurrido, por qué, cómo, cuándo, quién, dónde de la pandemia. No es una comisión de evaluación para loar, alabar y felicitar al tándem Sánchez-Simón, que es lo que pretende el Gobierno. Es una comisión de investigación para entender por qué España es el primer país del mundo en exceso de muerte. Es decir, somos el país con el mayor exceso de muerte del mundo. Esto requiere una profunda reflexión y un profundo y sincero mea culpa, y no solamente una petición de perdón, que va de suyo, yo creo, sino un análisis y una investigación de cómo es posible que eso haya podido ocurrir. Y cuando yo veo que en lugar de haber una sincera reflexión, investigación a fondo de cómo ha podido ocurrir que España sea el primer país del mundo en exceso de muerte, cuando veo que en lugar de eso lo que se hacen desde instancias progubernamentales es difundir mensajes y imprimir camisetas con la efigie del presunto experto Simón, me pregunto de qué se jactan, de qué sacan pecho, de qué es lo que celebran, ¿no? Es decir, me parece realmente una ofensa a los más de 43.000 españoles muertos, según los datos más certeros que tenemos, ciertamente 16.000 de ellos volatilizados por el Gobierno, ¿no? El balance de esta pandemia es devastador. Insisto, España, el país con más exceso de muerte, con más personal sanitario infectado, con el confinamiento más drástico y con el impacto económico más severo. Y eso, como digo, invita a una reflexión, a una petición de perdón y a una investigación profunda. Y siguiendo con esa reflexión, porque claro, aquí nos encontramos con una cosa muy profunda sobre la situación de nuestro país, ¿no? Para muchos, y si se reflexiona sobre eso, se llega a la conclusión de que España otra vez aparece como
país diferente es el viejo excepcionalismo español, el viejo pesimismo español que se proyecta en este caso sobre la gestión de una tragedia, ¿no? Es uno de los grandes riesgos que corremos, de que una vez más España pase a ser un país marginal o secundario, aquello que decían la cola de los pigs, se acordarán, ¿no? España fue modelo de reconciliación y ejemplo de modernización en la transición política, como saben, y a lo largo de estos 40 años de apertura y de reformas y responsabilidad. Y reformas y responsabilidad creo que son los dos grandes atributos y los grandes valores que hay que volver a poner en pie. Y por eso quiero hablar un segundo y un momento de este concepto de patriotismo. Pedro Sánchez apelaba este fin de semana al patriotismo y pedía al Partido Popular en especial patriotismo. Y yo me digo, o sea, ¿de verdad Pedro Sánchez se atreve a hablar de patriotismo? El que llegó a la presidencia del Gobierno aupado por los que dieron un golpe de Estado contra la legalidad constitucional española en el 2017, el que pacta derogar la reforma laboral con un partido que no condena el asesinato de 850 españoles, el que forma la coalición con un partido que dice que la Constitución española es un candado que hay que romper, derribar, el que atropella la igualdad de los españoles y su libertad en una mesa de negociación con partidos hablando de autodeterminaciones y amnistías. Insisto, el que preside el país con más exceso de muerte, con más sanitarios infectados, con el confinamiento más drástico y la crisis económica más severa y el que oculta el número total de españoles muertos. ¿De qué patriotismo me habla, no? Patriota Sánchez, de verdad, de lejos es el presidente menos patriota que ha pasado por la Moncloa. De hecho, diría que la patria de Sánchez es Sánchez. La única patria del señor Sánchez es Pedro Sánchez. Con lo cual, lecciones de patriotismo, ninguna, no solamente no al Partido Popular, sino yo creo que prácticamente a nadie en esta Cámara, ¿no? A partir de ahí, nosotros seguiremos trabajando para un verdadero patriotismo de la responsabilidad, es decir, nacido de esa ejemplar convicción de que España pudo levantarse, pudo salir de una dictadura hacia una democracia de una manera ejemplar, aunando a personas de un espectro político enormemente dispar y diferente, pudo establecer un régimen democrático absolutamente, en fin, modélico y homologable a las grandes democracias del mundo, y una sociedad que tiene la fuerza y la capacidad para levantarse y ponerse de pie sin caer en tutelas ni en falsos chantajes mefistofélicos como los que plantean desde el Gobierno. Esa idea de que entrégame tu libertad que a cambio te daré una protección infinita y total. Eso es un ofrecimiento mefistofélico que siempre acaba en que no tienes ni libertad, ni seguridad, ni libertad, ni protección. Nosotros llamamos a los españoles, insisto, a un patriotismo de la responsabilidad basado en la verdad, en el reformismo de la transición, no en la ruptura de la transición, y en una profunda convicción en la fortaleza y capacidad de este país para estar entre las mejores y más modernas democracias del mundo.